nos acompañe. Y vamos a hablar de una historia, iglesia, mire, muy conocida. Es la historia de Sansón. ¿Escuchó hablar alguna vez de Sansón? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos escucharon hablar de Sansón? Todos. ¿Alguna vez, aunque sea en motivo de broma, hemos escuchado el nombre de Sansón? ¿Vieron aquellos vecinos que son así, fisicudos, esbeltos, grandes, fuertes? Y a veces decimos, mira, ese se hace el Sansón. Entonces, ¿qué tenía Sansón? Tenía fuerza. Iglesia, Sansón es una persona también enviada por Dios para su pueblo. Amén. Dice que el pueblo de Israel durante mucho tiempo no había tenido la bendición quizás de tener el favor de Dios a causa de cosas que ellos habían cometido, errores. Pero luego de 40 años dice que el Señor le aparece a un hombre llamado Manoa y a su mujer, la cual era estéril, y suelta una palabra sobre ellos. Y primeramente le dice a la mujer: tú vas a ser madre, pero tu hijo no va a ser cualquier persona. Tu hijo va a ser una persona de bendición, tu hijo va a ser un juez, tu hijo va a ser una persona diferente. El Espíritu de Dios vendrá sobre él y tendrá una fuerza descomunal. Será una persona importante. Pero escuche, el ángel también le dice, bueno, él va a recibir poder, el Espíritu de Dios vendrá sobre él, pero él tiene que hacer algunas cosas, tiene que cumplir con algunos requisitos, y tú como madre lo vas a ayudar. El primero de esos requisitos era que él iba a ser nazareo. Los nazareos no podían raparse la cabeza, tenían que tener el pelo un tanto largo y no podían pasar navaja por su cabeza. Entonces, imagínense, Sansón tenía el pelo largo, no podía tomar vino y había muchas cosas que no podía hacer. Y escuche esto, iglesia, la mujer y el hombre, Manoa y su esposa, reciben palabra, reciben promesa de que pronto Sansón vendría a este mundo. ¿Y sabe lo que pasó? Vino Sansón. Y la madre y el padre criaron al hijo como el ángel, y era el ángel de Jehová, como él se lo había pedido. Lo cuidaron. Hijo, no pases navaja por tu cabeza. Imagínese la madre de Sansón en este tiempo, cuidándole que su hijo no se haga una liña, ¿o no? Que no pase navaja sobre su cabeza, que no tome sidra, que no tome vino. Bueno, todo lo hicieron. Pero un día los niños, ¿qué pasan? Pasan de bebés a niños, de niños a adolescentes, y de adolescentes a jóvenes, y de jóvenes a adultos. No sé qué dijeron por ahí. Y de adultos a adultos mayores. Pero cuando Sansón fue joven, él ya comenzó a elegir. ¿Y sabe qué? Comenzó a gustarle las mujeres. Y parece que Sansón era un hombre el cual le gustaba tener más de una mujer. En un momento dice que una mujer comienza a engatusarlo, podríamos decir, no sé si está bien esa palabra, pero la escuché muchas veces, a seducirlo. Y esta mujer quería saber cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Esta mujer se llamaba Dalila. ¿Escuchó hablar alguna vez de Dalila? No su vecina, ¿no? Sino Dalila, la que está en Jueces 16. Y Dalila era una persona la cual había sido encomendada por los filisteos, porque Sansón había matado a muchos, y le habían encomendado a esta mujer que averigüe cuál era el secreto de la fuerza descomunal que Sansón portaba. Entonces dice que ella comenzaba a engañarlo, preparaba todo para que Sansón le dijese cuál era el secreto, pero en muchas oportunidades Sansón mentía y le decía, sí, si vienen y me atan con cuerdas de lino, entonces yo no podré romperlas y podrán venir y acabar con mi vida. Pero no era así, iglesia. Hasta que de tanto insistir esta mujer, dice que en un momento Sansón le revela su fuerza y le dicen, bueno, yo soy nazareo y hay una promesa sobre mí.
si vienen y me cortan el cabello, también pierdo las fuerzas. Bueno, Dalila escucha y le dice a los filisteos, y Sansón comienza a dormir y entra aparentemente en un sueño profundo, ya que no sabe qué. Apenas se duerme, entran los filisteos y le cortan el cabello y las trenzas. Aparentemente tenía trenzas este hombre. Le cortan el cabello a Sansón. Sansón se despierta porque Dalila, la cual le había traicionado, le dice: Sansón, los filisteos vienen tras de ti. Sansón se levanta y parece que quería agarrarlos con sus manos y despedazarlos. Pero ¿sabe algo, iglesia? La desobediencia de Sansón había permitido que el enemigo le arrebatase la fuerza que Dios le había dado. Y a su nombre. La palabra de hoy no va a ser tan fuerte como la del domingo, así que no se preocupe. Puede manejar con el cinturón desabrochado hoy. Amén. Pero por las dudas, dígale al que tiene a su lado: no permitas que la desobediencia te robe la bendición. Sansón se despierta, ve a los filisteos y quería hacer uso de lo que Dios le había dado. Pero lo que Dios le había dado, iglesia, ya no estaba. Lo que Dios le había dado se había ido, ¿sabe con qué? Con la palabra que él le había confiado a una persona a la cual no le debía confiar. Claro, él no sabía que le habían cortado el cabello, pero se despierta, mira que el enemigo estaba frente a él, quizás se toca el pelo y ahora ya no tenía cabello. ¿Y sabe lo que le hicieron, iglesia? Lo capturaron y en ese mismo momento le sacan sus dos ojos. Oh, el hombre que había ganado batallas, el hombre que había destrozado ejércitos con su fuerza, con sus propias manos, ahora ya no podía ver. Ahora, ¿sabe qué? Lo toman y lo llevan como esclavo y lo ponen en un palacio para que cada vez que los filisteos y el rey de ese lugar quisiera distraerse, no sacaban un payaso, no pedían un bufón. ¿Sabe a quién pedían? Pedían que lo saquen a Sansón. Porque así es el enemigo, iglesia. Primero te propone algo y cuando nosotros, sin darnos cuenta, accedemos y perdemos lo que Dios nos ha dado, allí Él se quiere burlar de usted. El rey filisteo hacía esto. Cuando hacía sus banquetes decían: bueno, vamos a divertirnos, vamos a traerlo a Sansón y nos vamos a burlar de él. El que antes ganaba batalla, el que antes tenía una fuerza descomunal, ahora necesita que alguien lo acompañe. Ahora ya no tiene sus ojos. Ahora nosotros nos burlamos de él. Antes él nos atacaba, nos mataba si él quería. Pero ahora las cosas cambiaron. Pero ¿sabe algo, hermano? Dios es un Dios también de segundas oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay personas que, así como yo un día le he prometido algo a Dios y quizás no se lo he cumplido, y hay personas acá que le pasa exactamente lo mismo, que siente que han perdido su oportunidad con Dios, que vienen a la iglesia quizás, pero están sentados en la silla y dicen: ¿será que Dios puede perdonarme? ¿Será que Dios puede ponerme nuevamente de pie? Si le he fallado a Dios, le he fallado a mi casa, le he fallado a mis hijos, no fui la madre que debería haber sido, no fui el padre que un día pensé que podía ser, y he fallado, pastor. ¿Será que Dios te puede dar una segunda oportunidad? ¿Será que Dios te puede poner de pie nuevamente, iglesia? Claro que puede. Mire, el enemigo te tuvo entre las cuerdas. ¿Vio los boxeadores? ¿Cómo es el término entre las cuerdas? Cuando el boxeador recibe muchos golpes, comienza a retroceder, retrocede, hasta que queda entre las cuerdas. Y ahí viene el otro boxeador, el adversario,
y comienza a pegarle. Ese término significa entre las cuerdas. Y muchos dicen, me acuerdo mi papá, antes veíamos un boxeador, Chacón, ¿puede ser? ¿Se acuerda alguien de ese boxeador? O Maravilla Martínez, uno más conocido. Y cuando Maravilla lo tenía ahí, mi papá decía, pegue Maravilla, pegue. ¿Solamente él dijo eso? No estábamos convertidos todavía, así que denos un poquito de crédito. El enemigo te tuvo entre las cuerdas, iglesia. Así como un boxeador lo tiene al otro y en ese momento pega, pega y pega. Pero ¿sabe qué? El Señor se apiadó de ti. Te golpearon, sí, te lastimaron también, pero no viste muerte. ¿Sabe lo que quería el enemigo? El enemigo quería, iglesia, que tu vida se termine. Esa enfermedad que un día vino sobre tu vida, quizás el Señor la utilizó para que su gloria se manifieste, pero estoy seguro que el enemigo quería que tu vida se termine. Ese accidente que un día tuviste y que no sabes por qué estás con vida, ¿sabes por qué todavía sigue vivo? Porque el enemigo te tuvo entre las cuerdas, pero no pudo contigo. Porque el enemigo te tuvo entre las cuerdas, pero no pudo quitarte la vida. Porque el Señor te guardó, te protegió. Hay personas acá que un día me dijeron, pastor, a mí me gatillaron en la cabeza. Y puede creer que los disparos no salieron. No hay casualidad, no hay suerte para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios hay propósitos. Para los hijos de Dios está la buena mano de papá que te guarda, te cubre y te protege. Para los hijos de Dios está la mano del más fuerte. Y a su nombre. Entonces los filisteos vienen, le hacen un corte medio americano a Sansón. Así me cortaba mi mamá antes. Y después crecí, mire ya. Le cortan el pelo, le sacan los ojos. Pero mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 16. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. No uno, sino dos, iglesia, ambos ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿A dónde tenía la fuerza Sansón? En el cabello. Dios venía sobre él, pero él no debía cortarse el cabello. Pero escuche esto, el enemigo viene, le cortan el cabello, no lo matan, pero apenas el enemigo se lo lleva cautivo, una vez más el secreto de Sansón comienza a gestarse. Una vez más la fuente de su poder comienza a crecer. Porque el enemigo quiso matarlo, pero no pudo. Y ahora el cabello había comenzado a crecer nuevamente. Y a ti te pasó lo mismo, iglesia. El enemigo te tuvo entre las cuerdas, quiso matarte, pero no pudo contigo. Y ahora, ¿sabe qué? Y ahora él está en problema porque tú estás con vida y ahora crees en el Señor y ahora congregas y ahora estás en la casa de papá. Y ahora conoces algo que antes no conocías. Y ahora ya no caminas solo. No, algunos sí. Y ahora, iglesia, ya no camina sola. Antes usted decía no tengo a nadie, pero ahora sabe que usted se levanta y allí está el Señor contigo cada mañana. El cabello comenzó a crecer una vez más. El enemigo no se dio cuenta, pero te dejó con vida. Y ahora la fuente de tu bendición está brotando una vez más, iglesia. Y a su nombre. Santo Dios. El cabello creció y un día
El enemigo una vez más dice: yo me voy a burlar de este que no puede tener la boca cerrada. Me voy a burlar, lo voy a sacar. Estaban de banquete. Dice que había más de 3.000 hombres y 3.000 mujeres en el palacio del rey. Y lo mandan a llamar a Sansón, atados con grilletes. Un muchacho lo guiaba. Y Sansón en ese momento le dice al muchacho que lo traía: quiero que me apoyes y me recuestes en el lugar a donde descansan los cimientos y las columnas del palacio. El joven lo llevó, lo apoyó en las columnas y el cabello había crecido una vez más, iglesia. En ese momento Sansón hace una oración y le dice: Señor, yo te pido que tan solo una vez más tu fuerza y tu espíritu venga sobre mí. En ese momento, iglesia, Sansón recobró su fuerza, pero por multiplicada. Rompió las cadenas que lo ataban, rompió las columnas y el palacio y el techo se vino abajo. Sansón, a lo largo de su vida, había matado cientos y miles de filisteos, pero nunca había matado tantos filisteos como en ese momento. Usted ha tenido triunfos en su vida, pero también el enemigo ha atacado y ha contraatacado en contra de ti. Y hay personas acá que hoy están golpeadas y no saben si van a tener una nueva oportunidad. Pero ¿sabe qué, iglesia? Si hoy usted vuelve en sí y una vez más dice: Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu esté sobre mí. Yo te pido que no me dejes caer. Yo te pido que me conserves íntegro, Señor. ¿Sabe algo, iglesia? Usted tendrá aún una victoria mayor. Usted tendrá aún una victoria que nunca ha tenido y será la más grande de las victorias que vendrá sobre tu vida, vendrá sobre tu casa y vendrá sobre tu familia. ¡Santo Dios! ¿Hay victoria? Hay victoria, iglesia. Hay victoria para su vida. Hay victoria para su casa. Hay victoria para sus hijos. Santo Dios. Porque claro, el enemigo pensaba o piensa que teniéndolo como hoy quizás esa persona está, piensa que ha ganado la batalla. Pero lo que no sabe es que mientras esa persona esté con vida, todavía las esperanzas en papá están intactas. Todavía las esperanzas en el cielo están intactas, iglesia. No importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tus oídos escuchen, importa lo que el cielo dice a favor de tu vida, importa lo que el cielo dice a favor de tu casa. ¡Santo Dios! Sansón era una persona consagrada, pero era desobediente. ¿Vino algún desobediente en esta noche? Amén. Allá no, ninguno. Ustedes no son desobedientes. ¿Vino algún desobediente en esta noche? ¿Desobedienta? Voz de hombre. Iglesia, era consagrado, pero era desobediente. Era consagrado, y te agrego algo más, y con promesa, pero era como usted y era como yo. El hombre era un tanto desobediente. El hombre, en vez de guiarse por lo que el Espíritu le decía que haga: Sansón, guardate, conservate, purificate, santificate, Sansón. El hombre veía pasar una mujer y perdía la cabeza. Sansón era desobediente. Tuvo un error, quebró su nazareato, se involucró con Dalila y perdió su fuerza. Tuvo una consecuencia, fue capturado, humillado y cegado. Pero ahora escuche esto: pero Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Habrá venido algún Sansón en esta noche?
alguna persona un tanto desobediente, alguna persona que le dijo: Señor, nunca más lo voy a hacer. ¿Y sabe qué, hermana? Lo hicieron nuevamente. Lo hicimos, lo hice. Pero ¿sabe algo, hermano? Dios es un Dios también de segundas oportunidades. Dios también es un Dios de segundas oportunidades. Y una segunda oportunidad Él te quiere dar en esta noche, iglesia. Para usted que ha venido sin fuerzas, para usted que dice: habrá esperanza para mí, yo te quiero decir que tienes esperanza. Hay esperanza, hay una nueva oportunidad para usted. Santo Dios. ¿La quiere? Dios te la quiere entregar. Mire, segunda oportunidad para Sansón. Su fuerza volvió y Dios lo usó una vez más para derrotar a los filisteos. Aunque cayó, no terminó derrotado. El hombre cayó, le sacaron los ojos, había perdido sus fuerzas. Te golpearon, te humillaron, te lastimaron. Creíste haber tocado fondo, pero aunque caíste, iglesia, todavía no fuiste derrotado, porque papá guardó tu vida. Escuche esto: hay familias acá, madres y padres, que tienen que saber que Dios guardó a sus hijos, a pesar de la circunstancia que hoy están viviendo. Pero Dios guardó a tu hijo, Dios guardó tu casa, Dios guarda a tu familia. Él lo hace, iglesia. El diablo quiere verte caído. Y quizás hoy pueda haber alguien en este lugar que tiene pocas fuerzas. Puede haber alguien en este lugar que, como aquella mujer pecadora, hoy está de rodillas y espera que aún su propia familia levante piedras para apedrearla. Pero ¿sabe algo, hermano? Estar caído no significa estar derrotado. Estar caído no significa estar derrotado. Estar de rodillas es el primer paso que usted tiene que dar desde ese lugar en el cual hoy te encuentras de rodillas, porque no tienes fuerzas, porque has caído así, de esta manera. Pero así también, de esa manera, doblando rodillas, hoy tú le dices: Señor, estoy caído, estoy sin fuerzas, pero no estoy derrotado, Señor. El golpe ha sido duro, lo he recibido, todavía lo estoy analizando, pero no estoy derrotado, Señor, porque mi Redentor vive. Porque mi Redentor vive. Porque aquel que me da la fuerza para seguir adelante se llama Jehová de los ejércitos y no ha perdido ninguna batalla. Ese es tu Dios. Ese es el que te da las fuerzas. Ese es el que te pone de pie. Ese es el que guarda tu casa. Santo. Y si usted lee la Biblia, hay muchos Sansones. ¿No es así? No hay uno solo. Hay un solo Sansón en la Biblia. Pero hay muchas personas que sufren del síndrome de Sansón. Personas con promesas, personas a las cuales Dios bendijo, personas a las cuales por ahí viene un profeta y le profetiza y la palabra viene de Dios, pero no están. Y a su nombre, el síndrome de Sansón. Personas con promesa, personas bendecidas, pero personas desobedientes y que quieren hacer su propia voluntad. Pero también aquellas personas tienen una segunda oportunidad, iglesia. Usted se va a levantar nuevamente. Usted se va a poner de pie una vez más. Lo va a hacer, iglesia. Hoy tu mente y tu intelecto dice que ya no puede más, pero el Espíritu dice: estás de rodillas, estás caído, pero derrotado jamás. Estás con poca fuerza, pero todavía no ha terminado la batalla.
Y a su nombre. Y así como Sansón, podemos mencionar, mire iglesia, no uno, no dos, sino muchas personas que están acá en la iglesia y están en la Biblia también. Mire, Moisés fue una persona que tuvo falla. Fue un hombre que mató a una persona. ¿Sabía que Moisés era homicida? Mató a un hebreo, iglesia, a un egipcio, perdón. Lo mató. Y el hombre tuvo que vivir perdidamente como un forajido en tierras que no le pertenecían. Pero Dios en una zarza le dice: Moisés, te voy a mandar a que hagas algo por mí, Moisés. Te voy a mandar a que libertes a mi pueblo, porque yo te voy a dar una segunda oportunidad, Moisés. Porque yo te voy a poner de pie. Te fuiste por temor a que tus propios amigos y tu familia te haga de menos, te acuse y te maltrate. Pero yo te voy a traer de nuevo a ese lugar, Moisés. Te voy a llevar una vez más, porque yo en ese lugar te voy a dar una segunda oportunidad. Porque en ese lugar te voy a levantar, Moisés. En ese lugar vas a ver mi mano de poder. En ese lugar tú me vas a servir. En ese lugar mi gloria se va a derramar en tu vida, Moisés, y hacia todo mi pueblo. Esta es una noche, diga conmigo, esta es una noche de segundas oportunidades. No pudiste a la primera. Bueno, Dios te da una segunda oportunidad. No pudiste a la primera. Bueno, prepárate porque viene la segunda. No pudiste la primera vez que comenzaste a congregar. Tuviste poca fuerza, te fuiste. Dejaste quizás el camino de Dios. Pero Dios te ha traído de nuevo. Usted no está acá porque alguien lo invitó. Usted no está acá porque viene a pasar un momento. Usted está acá porque Dios hoy te da una nueva oportunidad. ¡Santo Dios! Mire, Sansón cayó, pero no terminó, ¿qué cosa? Derrotado. Amén. Mire, Moisés fue homicida, pero de homicida fugitivo pasó a ser un libertador de una nación. Diga su nombre. David, el David de la Biblia. ¿Sabe lo que hizo David? Mire, le voy a leer el prontuario. Esto hizo el hombre que sabía cómo ministrar el corazón de Dios. Mire lo que hizo. Tuvo unos errores pequeños. Fue adúltero. Cuando adulteró con una persona que no era su esposa, engañó, y después que lo engañó, se mandó allí ese problema. ¿Sabe lo que hizo? Planeó la muerte del marido de la mujer con la cual él había cometido adulterio. Entonces el hombre fue el dulce cantor de Israel, pero también fue adúltero, engañador y asesino. ¿Qué pasó? Fuerte, ¿no? David, pastor, el del Salmo 23, el del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero el hombre del Salmo 23 engañó, fornicó o adulteró, mejor dicho, y después asesinó. Pero el hombre tuvo una segunda oportunidad, iglesia. Porque si a David le dieron una segunda oportunidad, yo te aseguro que a ti también Dios te la va a dar. ¡Santo Dios! Y mire, David tuvo una segunda oportunidad
Dios lo restauró y lo mantuvo como hombre conforme a su corazón. Dios no borró su llamado, pero sí lo transformó. Dice los estudiosos que cuando una persona escucha solamente, su cerebro retiene solamente cierta parte del mensaje o de la información. Pero dice que si el que está comunicando el mensaje acompaña la oralidad y la palabra con algo visual, dice que todavía se retiene aún más el mensaje. Hay una segunda oportunidad para ti. Pero mire, yo le voy a mostrar el símbolo de la segunda oportunidad. Acá está. Cuando Jesús va a la cruz, te está dando inmediatamente una nueva oportunidad, iglesia. A usted que ha venido en esta noche y que quizás no tiene los mismos pecados que David, pero no puede parar de mentir, no puede parar de odiar, de difamar, el cual su corazón está lleno de odio. Pero ¿sabe algo? A esa persona Dios también en esta noche le da una segunda oportunidad. Y si esa persona eres tú, ponte contento, ponte feliz, da un grito de júbilo, da un grito de alabanza, porque esta palabra es para ti, iglesia. Santo Dios. Dios mío. ¿Sabe que esto lo saqué de la Biblia? Imagínese, el dulce cantor adulteraba, engañaba, planeaba muertes, asesinaba. Jonás, el profeta, también tuvo un error, huyó de la voluntad de Dios, tuvo una consecuencia, acabó en el vientre, ahí va Jonás, acabó en el vientre del pez, ¿no es así? Quebrado, pero Dios también le dio una segunda oportunidad. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios volvió a hablarle y él le obedeció. Hay personas que se habían acostumbrado a escuchar la voz de Dios. O no sé si la voz, pero sentían muy profundamente, en lo más profundo de su ser, en su corazón, que Dios los direccionaba y los guiaba. Pero hace tiempo que han dejado de sentir esa convicción de que están siendo guiados por Dios. Han dejado de escuchar la voz. Aún sabe algo, iglesia. Han dejado quizás de buscar como buscaban antes de la presencia de Dios. Pero dice que aquel profeta desobediente había dejado de escuchar la voz, pero en un momento, desde el más profundo vientre de un pez, él clamó a Dios y le dijo: Señor, ayúdame. E inmediatamente la voz de Dios volvió a la vida del profeta. Usted, que ya no escuchaba la voz de Dios, que sentía que era una persona que venía sin rumbo, moviéndose solamente por inercia, para no quedarse quieto, para usted nuevamente la dirección de Dios va a volver a su vida. Nuevamente esa convicción de saber de que es Dios quien tiene el timón de tu barca va a estar una vez más sobre tu vida, iglesia. Pero escuche esto: todas las personas de las cuales acabamos de compartir tuvieron segundas oportunidades. Pero ¿sabe algo? Todas pagaron el precio del pecado. A David se le revela su hijo Absalón, le hace una revuelta tremenda. Sansón pierde la vista, pierde los ojos, pierde por un momento la fuerza y es humillado en la cara del enemigo. A ver, ¿quién más? Me olvidé. Moisés tuvo que vivir como un fugitivo en un lugar a donde él no había nacido, escondiéndose. Jonás
tuvo que pagar el precio e ir a lo más profundo del vientre de un pez. Todos pagaron por su error. Pero ¿sabe algo más? Acá viene el secreto para usted. Y si usted lo cumple, la Biblia y la palabra también lo va a cumplir. Y la segunda oportunidad vendrá sobre tu vida. Todos tuvieron una primera oportunidad y la desaprovecharon. Metieron la pata. Todos pagaron el precio de su pecado. Todos luego tuvieron una segunda oportunidad. Pero antes de la segunda oportunidad vino el arrepentimiento. Oh Dios. Todos ellos, a su manera y a su forma, se arrepintieron del pecado. David le dijo: Señor, si quieres, haz conmigo lo que sea, me arrepiento, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Jonás, en el vientre del pez, se arrepintió y clamó: Señor, ayúdame. Y la ayuda vino a Jonás. Si tú y yo nos arrepentimos, la segunda oportunidad va a venir, iglesia. La segunda oportunidad te va a alcanzar. Cuando menos te des cuenta, esa persona va a tener una segunda oportunidad. Pero pastor, puede ser que se haya equivocado una y Dios le haya dado una segunda oportunidad. Ya está, entonces también puede haber terceras. Mientras está con vida, hay esperanza, iglesia. Mientras papá todavía no te dice hoy te duermes y no te despiertas, todavía hay esperanza para usted. No podría ser mañana. El día es hoy. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de las segundas oportunidades, iglesia. Hoy es el día en el cual usted dice: Señor, me he equivocado, necesito que me cubras y necesito una segunda oportunidad, Señor, porque me quiero levantar, porque no quiero seguir viviendo como he vivido hasta este día. Hoy me levanto. Vamos, iglesia, alguien tiene que clamar en esta noche y tiene que declarar que hoy se levanta. Yo quiero escuchar a hombres y a mujeres declarar que hoy es el día en el cual se ponen de pie. ¡Santo Dios! Bueno, hasta acá. ¿O seguimos? Nadie dijo nada. Tome asiento, vamos a seguir. Si me decía que ya estaba, bueno, hay que seguir. Le hacemos caso. Mire, anótelo para que lo busque en su casa. Porque usted dirá: bueno, ya la Biblia no le cabe un pecador más. Pero al cielo sí le caben muchos pecadores todavía. Pedro negó a Jesús 3 veces. Tuvo una consecuencia. Lloró amargamente, sintiéndose un traidor. Ay, Dios. La peor palabra que puede haber para una persona, para un hombre, para una mujer, la cual es una persona leal, es que le digan que es un traidor. Y Pedro lloró amargamente porque le dijo: ¿qué le dijo, hermana? Señor, aunque me muera, no te voy a negar. Cantó 3 veces el gallito y 3 veces lo había negado. El hombre era un traidor, iglesia. Y cuando el gallo canta, se da cuenta que lo había traicionado. Ya no sabía qué hacer con su vida. Había vuelto a intentar pescar y seguía siendo un fracasado, no pescaba nada. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Jesús lo restauró con amor y pasó de ser un negador a un predicador poderoso de la palabra de Dios. Pasó de negarlo, ¿sabe a qué? A predicarle a miles de personas. Pasó de negarlo a dar un mensaje poderoso. Esa persona que tú hoy dices:
¿Cómo me gustaría que Dios lo toque? Yo te quiero decir que Dios ya está obrando y que ya lo está tocando. Aunque no puedas ver, Él ya lo está haciendo. Y Dios le va a dar una segunda oportunidad. Y será poderosa. Y usted y Él verán la mano poderosa de Dios. Santo Dios. Pedro traidor. Si alguien pasa y no sabe el contexto y escucha esto. Pedro era traidor, pero pasó de ser un negador a un predicador poderosísimo. El hijo pródigo malgastó todo. Tuvo una segunda oportunidad y el padre lo recibió con fiesta y lo restauró completamente. ¿Sabe lo que es la escena del hijo pródigo volviendo a su casa? Es el retrato del corazón de Dios. Un pecador que se arrepiente y que el Padre le regala una segunda oportunidad. Santo Dios. El corazón de Dios tiene espacio para ti. El cielo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Tiene todavía espacio, todavía hay lugar. Todavía hay alojamiento. ¿Sabe para quiénes? Para aquellos pecadores que se arrepienten, iglesia. ¿Le puedo decir algo y no se enoje? ¿Le puedo pedir que no se enoje? Mi mamá me dijo que no se va a enojar, así que saco pecho y lo digo. ¿No se va a enojar? Amén, sería así, me voy a enojar. Bueno, no se enoja. Escuchen. Para entrar al cielo se necesita cumplir algunos requisitos. Primero, creer en que Jesús vino al mundo, murió en la cruz y resucitó, y nosotros con Él. Ese es el primero y el más importante. Pero ahora, el segundo, usted ya lo está cumpliendo y yo lo estoy cumpliendo. El segundo de los requisitos es ser un pecador. Nadie dice amén. Pero al segundo lo tiene que acompañar con el tercer requisito: un pecador arrepentido. Si es pecador, le falta que se arrepienta. Y el día que el Señor lo llame, habrá fiesta en los cielos. ¡Santo Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su pueblo! ¡Victoria hay para su vida, iglesia! ¡Santo Dios! Le hago la pregunta de nuevo. ¿Habrá algún pecador en esta noche, en este lugar? Amén. Pero ¿habrá algún pecador que se quiera arrepentir? Bueno, para usted hay buenas noticias. Para usted es el evangelio de las buenas nuevas. Para usted son las buenas noticias que va a venir una segunda oportunidad. Que el Padre te va a levantar, te va a restaurar. Que el Padre va a guardar a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Para usted hay buenas nuevas. Para usted hay una segunda oportunidad. Santo, vamos, celebre, vamos, festeje. Yo quiero verlo celebrando en esta noche. Yo quiero escuchar un grito de victoria. ¡Santo Dios! El que tiene a la par suya necesita que usted le diga: ¿ves por qué tenías que venir a la iglesia? ¿Ves por qué no tenías que quedarte en casa? Porque usted viene a la iglesia y ¿sabe qué? Usted sabe que viene haciendo todo mal. Pero acá el Señor te dice: no te preocupes. Si vienes haciendo todo mal, hoy podemos hacer un punto y aparte. Y hoy te puedo dar una nueva oportunidad. Y no te la doy yo, porque yo nada te puedo dar. Te la da el cielo, iglesia. Te la da papá, el autor y consumador de la vida. Te la da Jesús, te la da el Señor. Te la da Él, iglesia. Que Dios te bendiga en esta noche. Póngase de pie y vamos a hacer una oración mientras